¿Qué tal? Bienvenidos a Razón de Estado. Hoy vamos a hablar del proceso de vacunación para ver más o menos cómo va el país y tocar algunos temas que están relacionados con con este asunto tan interesante. Para ello hemos invitado hoy a Óscar Chávez. Él es cofundador del Laboratorio de Datos y analista de estos temas. Y a Luis Miguel Reyes. Él es el director del área social de la Fundación Libertad y Desarrollo. Ambos, gracias por acompañarnos en Razón de Estado. Óscar, quisiera comenzar contigo para que nos pongas un poco en contexto. Todos sabemos que el proceso de vacunación no ha sido precisamente exitoso en Guatemala, ha sido lento. Si nos comparamos con la región latinoamericana, que no es precisamente una región que se destaque por sus altos índices de vacunación, aún ahí estamos un poco rezagados. ¿Podrías ponernos un poco en contexto? Claro, bueno, primero que todo, muchas gracias por la invitación. Para ponernos en contexto, en Guatemala hemos recibido 1.200.029 vacunas entre donaciones y compras directas, ¿verdad? Lo que han sido donaciones, este número alcanza ya las 355.000 dosis, lo que significa que la gran mayoría de las dosis que tenemos han sido compradas y específicamente por el mecanismo COVAX, ¿verdad? Ese ha sido en Guatemala el más exitoso dentro de lo poco que hemos recibido. De esta, nosotros ya hemos administrado el 85% de las dosis. Esto quiere decir que estamos prontos a acabar las dosis disponibles en Guatemala. Al día de hoy quedan disponibles alrededor de 150.000 dosis, ¿verdad? Esto es entre AstraZeneca y Sputnik, ¿verdad? Lo que quiere decir esto es que, digamos, si lo queremos ver así, no tenemos dosis aseguradas para segundas dosis y no tenemos dosis aseguradas para ampliar la cobertura a más personas con su primera vacunación. En comparación, bueno, otros países ya, Costa Rica y Panamá, superaron el 1.000.000 de dosis administradas hace tiempo y El Salvador superó el 2.5 millones de dosis ya hace algunos días. Entonces esto sí nos pone en un contexto bastante desfavorable y la situación está complicada en Guatemala. Claro. Luismi, digamos, en ese panorama que nos plantea Óscar, está claro que no hemos sido exitosos en la compra de vacunas, en la adquisición de vacunas. Y tampoco parece ser que el gobierno a veces nos da una comunicación muy clara, ¿no? Hemos visto mensajes contradictorios entre lo que dice la ministra de Salud, entre lo que dice el canciller. También desde el punto de vista, digamos, de la comunicación, del mensaje que nos ha enviado el gobierno, Luismi, ¿cómo quedan las cosas? Porque yo me siento particularmente un poco desconcertado. ¿Tú cómo has visto esa comunicación? Yo creo que en resumen se puede resumir en una palabra y es incertidumbre, ¿verdad? La falta de certeza que nos dan los mensajes que da el gobierno, pues no le dan ningún tipo de certeza a las personas sobre cuándo van a tener sus vacunas. Tampoco hay mucha información sobre los avances, digamos, hay que buscarla demasiado, ¿verdad? Y el ciudadano, digamos, que no está metido en estos temas, que su trabajo no es analizar datos y demás, pues a lo mejor no está tan enterado sobre el tema. Y luego la otra es que también se ve un desorden en temas muy importantes, como por ejemplo cronogramas, ¿verdad? El ministro Borolo viajó esta semana a Rusia y vino a Guatemala sin un cronograma claro de cuándo íbamos a tener esas supuestas 8 millones de dosis que pagamos ya más de la mitad a Rusia y que no hay información. Y digamos, a mí lo que me preocupa es que no solo no nos dan información de un cronograma, sino que tampoco nos dan razones de qué pasa, ¿verdad? No nos dice si Rusia le dijo, bueno, no podemos darles un cronograma por problemas de fabricación y demás. Entonces, yo creo que esa falta de claridad, esa falta de, digamos, de poder organizar mejor los mensajes que tiene el gobierno, nos están ahorita pues dando falta de certeza y mucha incertidumbre como ciudadanos porque no tenemos claro cuándo van a ir abriendo otras fases. La gente, digamos, de cierta edad dice, bueno, yo probablemente me voy vacunando hasta el otro año, finales de año, y eso pues lo que genera es obviamente pues una sensación de que el gobierno no está haciendo lo que debería estar haciendo para poder vacunarnos y asegurarnos esa vacuna que necesitamos para poder seguir con nuestras vidas pues más o menos normales. Ahora, digamos, sí es interesante, Óscar, digamos, entender que yo decía, Latinoamérica no es precisamente una región que esté experimentando niveles de vacunación como el de Estados Unidos o algunos países de Europa, salvo algunas excepciones, no dígase Chile, Uruguay, por ejemplo, que son países que van muy bien, pero en general a los países pobres les cuesta más comprar vacunas. Lo que pasa es que nosotros estamos lejos incluso del 20-25% que llevan otras naciones como Colombia, Costa Rica. Digamos, en ese sentido, alguna gente lo que ha dicho es que Guatemala se confió del mecanismo COVAX. Tú me decías que muchas de las vacunas que hemos recibido son de mecanismo COVAX, pero evidentemente COVAX no nos ha dado probablemente la cantidad de dosis que imaginábamos en diciembre.
¿Es eso parte de la explicación por la cual nos ha ido tan mal, habernos, digamos, decantado por el mecanismo COVAX, como dicen algunos? ¿O cuál es tu opinión? Para nada, es decir, la apuesta del gobierno nunca debió haber sido, y yo creo que nunca fue, por el mecanismo COVAX, es decir, para vacunar a la totalidad de la población. Estaba claro desde que se creó el mecanismo COVAX que este mecanismo iba a servir, iba a aportar únicamente para vacunar al 20% de la población, es decir, una pequeña minoría. Lo que esto significa es que realmente el gobierno es el responsable de no haber realizado las negociaciones a tiempo para hacer las adquisiciones de manera directa con las farmacéuticas para el resto 80% de la población. Ya tengo aquí el dato de COVAX. Hemos recibido nosotros el 60% de las dosis que tenemos en Guatemala. Todas estas han sido AstraZeneca. Luego, 30% corresponde a donaciones, ¿verdad? Entre Moderna y AstraZeneca, y luego el 10% restante ha sido Sputnik. Realmente el problema aquí fue la previsión del gobierno de no gestionar a tiempo directamente con las empresas y de diversificar también esas compras, ¿verdad? Probablemente fue un gran error haber puesto, como dicen, todos los huevos en la misma canasta y apostar 16 millones de dosis a una sola empresa, lo cual realmente los pone en una situación complicada de producción. El Salvador, por ejemplo, ellos han recibido ya más de 12 lotes de vacunas, pero de manera diversificada. Ellos han recibido algunas de AstraZeneca por COVAX, han recibido otras de AstraZeneca por compra directa, han recibido Sinovac por compra directa, Pfizer por compra directa, CoronaVac por compra directa. Es decir, cuando se diversifica, entonces para las empresas es más fácil proporcionar, ¿verdad? E ir entregando de manera escalonada las entregas, ¿verdad? Pensar que Sputnik o cualquier empresa iba a ser capaz de entregarnos 16 millones de dosis o 8 millones de dosis de un solo, realmente no tenía sentido. Este dato que nos da Oscar Luismi es muy importante. Yo lo he tratado de recalcar porque, digamos, es cierto, el mecanismo COVAX era un mecanismo apoyo, ¿no? Pero no era de ninguna forma desde el inicio el mecanismo, digamos, principal de vacunación. Como dice Oscar, nos da la cifra correcta, el 20% era la previsión. La ley de vacunación, digamos, ahora vamos a hablar en unos minutos de la ley que está aprobando el Congreso realmente de responsabilidad de las empresas, pero la ley de vacunación, la ley para comprar vacunas, llegó hasta enero y muchos gobiernos desde noviembre del año pasado, algunos incluso antes, estaban comprando vacunas. Es decir, llegamos tarde, Luismi. Sí, llegamos tarde y llegamos tarde en dos ocasiones, porque tanto la primera ley de vacunación se atrasó por lo menos unos 4 o 5 meses, y luego esta segunda ley que necesitamos para que nos puedan venir donaciones de vacunas, probablemente Moderna y Pfizer, que necesitamos porque las farmacéuticas lo piden, porque necesitan liberarse de responsabilidades para poder enviar estas vacunas, también está llegando muy tarde. Esta es una ley que pudo haberse discutido hace varios meses y estar listos, tener listo el andamiaje jurídico para poder tanto comprar vacunas como recibir donaciones. El problema es que en ambos casos el Ejecutivo se retrasa muchísimo y luego el Congreso, obviamente con sus dinámicas complejas internas, también retrasa un poco la aprobación de estas leyes, ¿verdad? Hoy estamos viendo que esta discusión se pudo haber tenido, la discusión que se está teniendo ahorita para poder aprobar esta ley se pudo haber tenido desde el viernes, pero ahí no está retrasando. Cuando dice la ministra, y bien recalcaba Oscar, que ya quedan pocas dosis. Desde UNEA decía que tenemos dosis como para 5 o 6 días, pero ahí necesitamos urgentemente tener ya el andamiaje jurídico para poder recibir estas vacunas. Ya no se puede retrasar más porque eso nos va a retrasar aún más con el proceso de vacunación y ahorita necesitamos ya poner segundas dosis a muchas personas que recibieron su primera dosis hace algunas semanas. Ahora quiero tocar este tema, ahora sí, la famosa ley digamos, que exime responsabilidad a las farmacéuticas. Es una ley, Oscar, que pues, prácticamente en todo el mundo existe, ¿no? Es una disposición legal que en todo el mundo existe. Son vacunas aprobadas de emergencia. Las farmacéuticas no se animan a donar o a vender si no tienen esa garantía. Para que nos pongamos un poco en dimensión del tamaño del problema, Oscar, el Congreso no quiso sesionar el fin de semana largo, digámoslo así, por muchas razones, ¿no? Cada día de retraso de esa ley, digamos, es importante. ¿Nos podrías contar por qué? Claro, mira, es muy importante porque
cada persona vacunada es una persona, y más en estas etapas que estamos vacunando, fases de personas de alto riesgo, mayores de edad, enfermedades crónicas, cada persona vacunada es una persona que se le baja el nivel de riesgo, ¿verdad? Y que probablemente si se llega a contagiar, no va a terminar siendo un caso severo, ¿verdad? Entonces, realmente cada vacuna de COVID que se administra, estamos salvando una vida, ¿verdad? Y ahorita estamos en un momento en donde los casos van en aumento, donde los casos fallecidos van en aumento. Todo lo que fue enero, febrero, marzo, estuvimos teniendo alrededor de 10 fallecidos por COVID diarios. Al día de hoy esto ya se duplicó, es decir, estamos teniendo entre 20 y 22 fallecidos diarios por COVID, ¿verdad? Entonces, realmente la vacunación, como en cualquier país del mundo, urge, ¿verdad? Y hay algo que tal vez no es una opinión tan popular, pero creo que vale la pena decirlo. Esto no es culpa del Congreso, ¿verdad? El Ministerio de Salud se tardó 6 meses en crear esta iniciativa de ley de compensación, 6 meses, ¿verdad? La ministra desde enero está diciendo que ellos están en negociaciones con todas las empresas, incluidas Moderna, Johnson & Johnson y Pfizer, ¿verdad? ¿Y cómo es esto posible? ¿Cómo puede ser esto cierto que desde enero estén hablando con Pfizer si hasta junio ellos están creando la ley de compensación? Entonces, un retraso de 6 meses es culpa del ministerio. Y luego, hace un mes estamos hablando ya específicamente de que hace falta este marco legal. Hace un mes la ministra dijo que hacía falta. ¿Y qué hacen? Se esperan un mes y lanzan la iniciativa el día antes del fin de semana largo, ¿verdad? Estas son jugadas de verdad feas del ministerio. Y de todos modos, resulta que cuando entra la iniciativa de ley al Congreso, que fue el día de ayer, el ministerio todavía pide, porque el ministerio mismo todavía tiene que meterle 9 enmiendas a la iniciativa de ley. Una iniciativa de ley realmente muy mal redactada, ¿verdad? En una citación con la ministra, los diputados le decían que parecía que fue copy-paste de Argentina, porque incluso tenía conceptos que no eran aplicables a Guatemala. Entonces, esto de verdad es una situación muy compleja y que es, a nuestro punto de vista, totalmente responsabilidad del ministerio. Ese es un buen punto, lo que dice Oscar Luis. En realidad, esta compensación, este mecanismo de compensación debió ser parte de la ley que se aprobó en enero. Debió ser, en todo caso, ser parte de esa ley de enero que estableció el mecanismo de compra, digamos, de vacunas. Ahora, Luismi, en los minutos que nos queda poco tiempo. Ya lo decía Oscar, metimos los huevos en una sola canasta, Sputnik. COVAX es otro tema, ¿no? Nos garantiza una parte, pero lo que tenemos que comprar fue... nos decantamos por Sputnik. Ahora, ¿qué hacer en este momento? Está hablando el gobierno de que está viendo si deshace el contrato con Sputnik o si lo reduce a la mitad. Es decir, ¿cómo ves tú ese futuro de las negociaciones que podríamos hacer como país? Bueno, yo veo un futuro muy complejo. Primero porque Rusia no está dando ninguna certeza sobre cuándo nos pueden mandar más vacunas. Entonces, y luego el gobierno está en una situación de dimes y diretes donde habla el ministro de Relaciones Exteriores, habla la ministra de Salud. Luego hoy el Procurador General de la Nación dijo que ni siquiera había leído el contrato que firmó el gobierno con Rusia para poder comprar estas vacunas. Entonces, yo, digamos, ahorita no veo un futuro muy bueno respecto al tema de las vacunas con Rusia. Creo que eso vamos a tener que esperar y vamos a tener que seguir dependiendo de las donaciones. Por eso es importante que el Congreso avance con la aprobación de esta iniciativa de ley para poder recibir esas donaciones que vienen, que ahorita va a venir una donación fuerte de Estados Unidos. Ya vimos que la Embajada de Estados Unidos donó unos congeladores especiales para poder recibir esas donaciones. Y luego también en el tema de donaciones tampoco estamos tan bien, porque, por ejemplo, Honduras recibió 1,5 millones de vacunas, Costa Rica va a recibir también un número similar y nosotros nos dijeron por ahí por 500,000, entonces tampoco de las donaciones vamos a poder aguantar mucho tiempo. En ese sentido, sí es urgente que se pueda resolver el tema de Rusia y bueno, y si se va a rescindir ese contrato y vamos a ir a otras farmacéuticas, pues se tienen que iniciar esas negociaciones también. Y el Ministerio de Salud no ha dado ningún mensaje que indique que tiene ya negociaciones con otras farmacéuticas para poder hacer compras de otro tipo de vacunas. En ese sentido, pues sí estamos en una situación muy compleja y no vamos a terminar muy bien con los números de vacunación este año, que va avanzando rapidísimo. Claro, Luismi, cierto. Ahora, última pregunta para ti, Oscar. En la misma línea, ¿no? ¿Qué se puede hacer ahora? Tu cifra me gustó. 60% de las vacunas que hemos recibido son COVAX, 30% donaciones,
10% Sputnik, es decir, del millón de 200.000 vacunas aproximadamente que han venido, solo el 10% han sido porque el gobierno ha logrado comprar vacunas. También hay un tema presupuestario, se comprometió mucho dinero en la compra de Sputnik, así que eso resta margen de maniobra. En tu opinión, ¿qué se puede hacer? ¿Qué caminos ves? Más bien, ¿qué escenarios ves? No quiero pedir la receta mágica porque es difícil, pero ¿qué caminos ves que sean posibles a partir de este momento para que Guatemala pueda comprar vacunas? Mira, la situación es muy compleja. Aparte de todas estas cosas movibles que hacen falta todavía, marcos legales, problemas aquí, problemas allá, con las donaciones para recibir todo esto, realmente hay dos grandes ejes en los cuales el ministerio tiene responsabilidad y donde ha fallado completamente. El primero es la adquisición de vacunas y el segundo es la capacidad para administrar las vacunas adquiridas. En el tema de adquisición ha sido un fracaso total y yo creo que ya ayer se lo decían a la ministra en la situación, yo creo que es hora de declarar que la adquisición de vacunas fue un fracaso en Guatemala y ya sea, no sabemos cuál va a ser la solución que logren encontrar con Sputnik, no sabemos si se va a rescindir del contrato, si se va a renegociar, eso todavía está por verse. El problema es, no tenemos otra opción. Si se da el escenario de que se rescinde del contrato con Sputnik, nos quedamos con nada, porque una negociación ahorita a estos niveles ya tan avanzados, muchas empresas farmacéuticas ya comprometidas, es complicado decir, bueno, nosotros todavía necesitamos 21 millones de vacunas, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, el ministerio todavía tiene que hacer gestiones y yo creo que lo tiene que hacer con la cabeza fría, tiene que hacerlo muy estratégico para no perder la oportunidad que todavía podría existir con Sputnik o por lo menos rescatar las segundas dosis y ver cómo se va a gestionar el resto de las vacunas. Pero del otro eje, la capacidad de administrar las vacunas, ahí estamos también bastante mal. Si nosotros ahorita recibiéramos 1 millón, 2 millones de vacunas, definitivamente se vencerían, porque no tenemos la capacidad para administrarlas. Estamos poniendo 15,000 dosis diarias, esto es menos de la mitad de lo que nosotros hemos propuesto como meta de vacunación, que debería ser arriba de 40,000 dosis diarias, ¿verdad? Y tenemos muy poca infraestructura de cadena de frío para distribuir vacunas Sputnik a nivel nacional, mucho menos vacunas Pfizer en todo el territorio. Entonces, en el tema de administración todavía hay muchas cosas que se tienen que hacer. Un baño de realidad, sin duda, al que nos damos en este momento. Llegamos tarde y mal, así que va a ser difícil rectificar el camino, pero ojalá logremos encontrar una solución. Muchísimas gracias a Óscar Chávez del Laboratorio de Datos y a Luis Miguel Reyes por acompañarnos. Hasta aquí llega el debate en Razón de Estado.